pues ya le tenéis al figura en carne mortal entre los pobres españoles que llevan sufriendo prácticamente 5 años su catastrófica gestión. No ansiabais, no echabais de menos la presencia en entrevistas, por supuesto libres, independientes, con periodistas críticos, con preguntadores, como diría el maestro Onega, escribidores, con plumillas dignos de tal nombre que le ponen en situaciones incómodas al presidente del gobierno, le preguntan todo aquello que cualquiera de nosotros quisiéramos, ansiáramos poder preguntarle, pero como no estamos en el Olimpo de los elegidos, pues nos tenemos que fastidiar y tenemos que verle, pues, o bien en algunos digitales minoritarios de la Paracuellos mediática, de ultraizquierda, ya sabéis, ¿no? Vamos a hacer aquí publicidad de una competencia a la que no ve ni lee nadie, ni siquiera sus propios bots, o en los medios, ojo, cuidado, ojo al dato, del grupo A3 Media. Para quienes no estéis suficientemente atentos al trazo fino del día a día de la actualidad, pues sencillamente tengáis, y además nos parece bien, cosas mucho más interesantes e importantes que hacer. Me permito sugeriros que, insisto, estéis pendientes del grupo A3 Media, de ese gran genio, no sé si para el mal, ¿no? De ese gran genio, dotado de una extraordinaria cabeza, sobre todo para sí mismo, ¿no? Ya si fuera para el bien de España ya sería la leche, llamado Mauricio Casals, que lo tiene todo. Pues como dejara dicho aquel anciano jefe del Estado, que llegó para un ratito y se quedó 39 años, atado y bien atado. Porque no se os habrá escapado el detalle de que el figura en los últimos días sobre todo se ha paseado por los medios de ese grupo. Ha estado con Jordi Évole, ha estado en la radio con Carlos Alsina y anoche, si veis este enlace en tiempo real, pues estuvo con Pablo Motos. No me voy a cebar con Pablo Motos, pero no por una cuestión de corporativismo, ni porque le tenga simpatía, que se la tengo al personaje, siquiera sea por lo que le han zumbado en los últimos meses y en los últimos años. Llamar peligroso fascista a Pablo Motos es o ser un imbécil, o ser un sectario, o vivir en un país, desde luego, que no es el nuestro. Motos le hizo la entrevista que pudo. Le hizo la entrevista que pudo por varias razones. La primera, por la propia naturaleza de su espacio. Pablo Motos, todos mis respetos, don Pablo, que es un tío que tiene puestos en fila, haciendo cola, a 3 millones de paisanos viéndole, por tanto reitero, mis respetos, sus cojones, don Pablo, porque ya quisiéramos muchos tener todas las noches, hombre, también es verdad que con buena, bien, en fin, ya saben ustedes, ¿no? Cuando dispones de una plataforma con una capacidad de amplificación notable, tirando a sobresaliente, no digo que sea fácil, que no lo es, que no lo es. Los cementerios mediáticos y periodísticos están repletos de grandes nombres que se creían incluso mucho más de lo que eran y que tenían a su disposición plataformas muy sobresalientes y terminaron fracasando. Digo, cuando un tío hace un programa que lo ven todas las noches 2.500.000, 2.800.000 personas, 3 millones de personas, como mínimo merece un respeto y no el desprecio que le había profesado a él y a otros muchos el figura durante estos últimos años, pues eso, despreciando a estos programas de entretenimiento para chusma, para gentuza. Creo que os he dicho ya alguna vez, no digo que lo haya dicho en su literalidad, pero esto es la idea, esto es lo que él piensa, ¿no? Coño, lo piensa de sus colaboradores y prácticamente de sus ministros, según nos cuentan, no lo va a pensar del común de los mortales. Medios de entretenimiento que además son medios conservadores. Porque el tipo, una de las ideas fuerza que va vertiendo durante los últimos días, durante las últimas semanas, es que la práctica totalidad de la panoplia de tertulianos que hay en los medios o de gentes de esta cosa llamada periodismo que le ponen delante, joder, son conservadores, son unos fachas de 3 pares. Claro, es que no hay progres, no hay tertulianos progres. Presidente, ¿pero qué has hecho? Ni Aznar lo hizo tan mal. Y mira que Aznar, que hizo muchísimas cosas buenas en este país, muchísimas cosas buenas por España, una de las pocas cosas de las que fue incapaz, completa y absolutamente, no sé si por su culpa, no voy a dar nombres, trabajé con algunos, y muy pegado a algunos, fue de articular un portaaviones mediático digno de tal nombre y tuvo mayoría absoluta. Bueno, pues es irónico, evidentemente, porque tú sí que te has armado, al igual que Zapatero lo hizo, al igual que el felipismo Felipe lo hizo, tú te has armado de una guardia pretoriana mediática de 3 pares. Causa risa, podría causar más cosas, indignación, rabia, cabreo,
alguna cosa más, pero vamos a dejarlo en risa y en cachondeo, que ahora vengas a lamentarte y a quejarte de que has tenido a la prensa en contra durante estos 4 años y medio que has ostentado, que no detentado, el poder desde aquella tarde que el que mandaba se fue a tomar algo, ahí a Alcalá esquina con Alfonso XII, y Alfonso XII, sí, es Alfonso XII, siempre me lío con Alfonso XI, Alfonso XII, es Alfonso XII, ¿no? Y España estuvo, durante aquellas horas, gobernada por un bolso. Bueno, pues durante esos 4 años y medio, coño, otra cosa no habrás tenido, figura. Pero la simpatía de los medios, hombre, no me fastidies. Por lo demás, vuelvo a Pablo Motos, a diferencia de Évole, Alsina lo vamos a salvar también. Pues bueno, Alsina iba un poco, y lo digo también con todo el respeto, Carlos Alsina es Dios en la radio, y no vamos aquí a discutirle al señor Alsina sus cosas, pero como todos los grandes dioses ya, los grandes divos de las ondas, como lo fuera Iñaki Gabilondo, como lo fuera Luis del Olmo, como lo sigue siendo, otro respetazo máximo, el maestro Carlos Herrera, tal pareciera a veces que van más a escucharse a sí mismos que al personaje o al VIP en cuestión, ¿no? Alsina llegó a la entrevista y lo consiguió, claro, pues es muy bueno y tiene mucho oficio, lleva 30 y pues los mismos que yo. Le ha cundido más, pero los mismos que yo. Él es del 69, yo del 70, 34 años en esto, buscando un titular y lo consiguió. Presidente, ¿por qué nos ha metido tanto? Y entonces el tipo, como mosca que va al panal de la miel, ¡zas!, se cebó dentro y ahí cayó. Y ese minuto y medio quedará para el mármol y para la historia. Alsina consiguió lo que quería. A Évole no le voy a calificar. ¿Para qué? Como dice el maestro Arturo Pérez Reverte. ¿Para qué? Pablo Motos, vamos a ver. Además es que, claro, él no es un sesudo analista político. No tenía ninguna necesidad. Incluso hubiera quedado extraño, ¿no? Pues que le hubiera ahí metido el ojo y tiene un equipo de decenas. Yo me he tirado 19 años en esa santa casa, sé de lo que hablo. Tiene decenas y decenas de tíos brillantes muy buenos trabajando para él, guionistas, gente que le da ideas, que le hace argumentario, que se encargan de la producción del programa, etc, etc. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Por las grandes cuentas de la nación? ¿Qué le iba a preguntar? ¿Por el deterioro de las instituciones de este gran país llamado España? ¿Qué le iba a preguntar? ¿Por asuntos sesudos geopolíticos? ¿O por el deterioro en la política exterior del reino de España? A ver, le preguntó pues un poco por lo básico, que además es lo que tenía que hacer. Le preguntó por lo que le preocupa al corriente de los ciudadanos, al común de los mortales. ¿Con qué se enfrentó? Joder, pues con un público que se lo había puesto Ferraz. Excusate un petita, hoy salen estos tíos de Neutral, que no sé yo quién serán, o igual sí lo sé. Joder, Neutral, macho. Es que, de verdad, este país es de chiste si no fuera para cabrearse, ¿eh? Porque aquí, en el trasiego de nuestro cachondeíto, o de nuestra crítica, a veces incluso de nuestra rabia, democrática, pero rabia, se marranea mucho dinero. Ahí lo dejo. Dicen los de Neutral esta mañana en redes que han estado ellos ahí verificando, porque ellos tienen ahí una cantidad de ingenieros de la leche trabajando en esto, y que han llamado a Ferraz, porque al final es eso, fuentes gubernamentales consultadas por Neutral, nos confirman y verificamos que allí no había gente de Ferraz, o no solamente había gente de Ferraz. Pues joder, para no haber votantes simpatizantes socialistas o gente puesta a dedo por Ferraz, que se lo digan a Vito Quiles, que ni trabaja en esta casa. Bueno, pues es un periodista al que respetamos y con el que alguna vez hemos coincidido, pero bueno, al César lo que es del César, que casi se come unas hostias, con perdón, pues por simplemente poner la alcachofa, ¿no? No sé si justo antes o justo después del debate allí en el parking de Antena 3 Televisión, que conocemos también porque nos tiramos años aparcando nuestro humilde vehículo en aquel descampado donde daba el sol como ahora de 3 pares de narices. Pues digo que casi le cae la del pulpo, ¿no? Porque además estos sociatas, este rojerío patrio, como ven, porque serán socialistas pero no gilipollas, que les quedan 3 minutos y medio, pues están últimamente, andan cabreados, andan de mala leche, ¿no? Bueno, pues tenía al público en contra, claro. Sí. Cuando el regidor decía aplaudir, aplaudían de forma entusiástica. El formato da lo que da. Y luego tuvo un tío, más o menos, creo que esta ha venido a ser la proporción en función del periódico que leáis, pero prácticamente así, pues que si habló 60 minutos, 47 fueron para él. Y no sé si al bueno de Pablo Motos le quedaron 22 o 23 minutos. Claro, ¿cómo le repreguntas a un tío que le dices, oiga, ¿qué hora es? Y se tira media hora con la primera contestación. Pues es que es complicado, sinceramente.
huelga el que hagamos más comentario de la diferencia que hay para Pedro Sánchez Pérez Castejón entre la discrepancia legítima y opiniones que son inaceptables. Decía esta mañana algún tonto, que igual la mitad son bots, en Twitter, vaya zasca que le pegó Pedro Sánchez a Del Val. Dices, pero ¿quién zasca? ¿De qué? Si Del Val, pues le pregunta una de las 1000 cosas que muchos ciudadanos quisieran preguntarle al presidente, que es acerca, en fin, no voy a abundar en ello, ¿no? Ya sabéis de qué, del tema, que si el voto por correo, que si cosas raras, que si la abuela fuma, que sí, en fin, que a ver si van a estar ahí pendientes, no sea que nos la líen, ¿no? Entonces, claro, Sánchez Castejón, que no sabe de esto, sabrá de otras cosas, pero de esto no, ahí se pone el traje de cuñado y entonces hila un discurso cuajado de esdrújulas y con cara de estar, bueno, pues prácticamente pronunciando el discurso de Pericles a la Asamblea, y dice que, por supuesto, una cosa son las discrepancias respetables y otra cosa son las acusaciones tan graves como las que acabo de escuchar. Acusaciones eran para ti. Primero, nadie te ha acusado de nada. Y segundo, esto me recuerda mucho a un redactor jefe nefasto que yo tuve cuando empezaba en esto, que había algún lío en la redacción y tú llegabas el lunes y te pedía cuentas el director y tú pues decías, oye, lo que había pasado, ¿no? Y llegaba este fulano y decía, bueno, este te ha dado una versión, yo te voy a dar la versión. Bueno, pues la versión es la de Pedro Sánchez Castejón. En fin, bla, 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 bla. El día 10 de julio, si Dios no lo remedia, tendremos finalmente un cara a cara en A3 Media, ya lo habéis adivinado. Qué grande eres, Mauricio. Cómo te cunden esas vueltas al ruedo en el Rich todas las mañanas y algunas veces después de comer 2 veces en el Rich. He dicho, perdón, en el Palace. En el Palace, ¿en qué estaría yo pensando? Estaba pensando en el mismo, pero en otra cosa. En el Palace. El 10 de julio es la fecha que, según parece, ha solicitado el Partido Popular, pero no está cerrada. En cualquier caso, habrá un cara a cara entre el figura y el aspirante que, si no ocurre un cataclismo o algo peor, Dios no lo quiera, ya no voy a volver a hacer ninguna referencia, primero, pues porque no, por respeto, y segundo, porque vaya usted a saber. Si no ocurre un cataclismo, digo, el aspirante que será presidente del gobierno dentro de unas semanas. Vamos a ver cuántos palos en las ruedas le ponen a Feijóo, vamos a ver cuánto tiempo siguen empeñados en ningunear, en despreciar y en apartar y tratar de marginar a Santiago Abascal, que, les guste o no les guste, es el líder de la tercera fuerza política, si hacemos caso a los sondeos de este país, y sobre todo, retengan una idea, no quería hacer un campanazo tan largo y al final me ha salido, retengan una idea. Se ve perdido. Decía esta mañana, cito al Sina, porque, insisto, lo cortés no quita lo valiente y no deja de ser, sino el mejor, uno de los mejores, cuando ironizaba con el hecho de que, bueno, Felipe González sea ahora la fuente de inspiración del figura, ¿no? Aquello, por ejemplo, de la opinión pública y la opinión publicada, que machacó, repitió hasta la saciedad Felipe González en su última campaña, ¿no? Y fue justamente en la que perdió las elecciones, ¿no? Esto seguro que Pedro Sánchez ayer no lo sabía o no lo tuvo en cuenta. Digo que es el primer caso en la historia que yo recuerdo de un presidente del gobierno que en teoría, oye, parece ser que aspira a la reelección, pero que está aprovechando, como si estuviera dando sus últimas boqueadas, todas las oportunidades que se le están brindando en un montón de plataformas y de medios de comunicación, no para explicar lo que quiere seguir haciendo con España, cuál es su propuesta, su nueva idea de España para los próximos 4 años, es decir, para explicar por qué la gente le tiene que votar, sino para justificarse de por qué la gente le va a dejar de votar y por qué va a fracasar en las próximas elecciones generales de aquí a 26 días, que son los que quedan. Piénsenlo. Yo no sé hasta qué punto Pedrito, que tiene 1.300 asesores y es un tío bastante listo y bastante despejado para estas cosas, ha caído en esto. Lleva días dando pena, queriendo dar pena. No digo que él me inspire lástima, le tengo mucho respeto como presidente del gobierno que es, pero debería de invertir más tiempo, quizás más minutos, en explicar cuál va a ser, insisto, su programa de gobierno y no en explicarle al respetable, a 48 millones de españoles y 30 y tantos de votantes, por qué va a perder las elecciones.
Arrancamos ya esta retaguardia muy especial de miércoles 28 de junio de 2023 y tengo pues un gran placer, una gran satisfacción y además supone para mí un gran honor saludar pues a una de las grandes estrellas de este canal con quien no tenía yo por circunstancias, no porque él no quisiera ni yo no hubiera querido, sino porque nos va devorando la ola el día a día y el mes a mes casi, pero tenía muchísimas ganas, y bien que lo sabe él, porque a veces hablamos en privado, de volver a cogerle un rato largo, como dicen en el sur. Don Diego Camacho, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eurico. ¿Qué tal estás? Bueno, iba a presentarle a usted. ¿Para qué voy a presentar yo a Diego Camacho si le conoce España entera? Coronel retirado, coronel de infantería retirado, más de 3 décadas sirviendo a España desde los servicios de inteligencia, una de las personas más lúcidas, una de las mentes más lúcidas de este país, que antes se llamaba y se sigue llamando España, y hombre extraordinariamente bien informado y con el que en el año y medio, casi en los 15 meses que llevamos de retaguardia en Periodista Digital, hemos charlado en numerosas ocasiones, siempre, por cierto, con un éxito de visitas que os agradecemos. Varias de las entrevistas que hemos mantenido con Camacho, como sabéis, basta con consultar YouTube, superan ampliamente el 500.000 de visualizaciones en estos meses. Mi coronel, a las órdenes, o a la orden de usía, mi coronel, aunque siga habiendo alguien que por ser civil me critique, que me dirija a usted así. ¿Cómo ve a España en este momento? ¿Cuál es tu foto de España en tiempo real, Diego? Bueno, pues en tiempo real podía ser, una foto podía ser la del reino de Vitiza, oscuro y tormentoso. Otra foto podía ser un país lleno de esperanza por un cambio político después de una serie de cosas que han pasado aquí, que han quebrado el Estado de Derecho, la democracia y, digamos, en el fondo, la libertad y la convivencia de los españoles, tal como yo lo veo. Y entonces, en todo caso, una situación complicada, donde ya pues el mero hecho de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez el día 23 de julio, pues ya da idea de lo extemporáneo que es esa convocatoria de elecciones con toda la canícula de un señor que parece que nos castiga a unas elecciones en todo el calor, en vez de haber convocado él unas primarias en su propio partido y a ver si había salido otra vez nombrado como candidato a las siguientes elecciones generales. En fin, ¿Cuál pues es? como decir, un esquema esperpéntico el que se dibuja. Es un esquema, ni siquiera es malo, bueno, regular, medio pensionista, es peor. Has dado con el adjetivo exacto. Esperpéntico, berlanguiano, si el genio levantara la cabeza, berlanguiano, podría haberle dado buen argumento para uno o varios de sus guiones. ¿Cuál es la causa, en tu opinión? Hay varias, ¿no? Y todas ellas verosímiles que pueden haber confluido. Pero ¿por qué Pedro Sánchez convoca en horas 24, contra todo pronóstico? Ya hacía meses que habíamos llegado a consensuar, después de discutir mucho acerca de este asunto, si Pedro Sánchez Pérez Castejón iba a terminar o no la legislatura. De repente, bueno, pues se pegan el piñazo, sufren la debacle que han sufrido. Luego hablaremos del esperpento de algunas comunidades que están dando las dos fuerzas políticas patrióticas, pero bueno, eso dentro de un rato. Digo, en principio es un fracaso, tal y como se preveía, del Partido Socialista y de la izquierda, Podemos ya, no les quiero ni contar, de la izquierda, en las elecciones del 28 de mayo. Y de repente, en menos de 24 horas, Pedro Sánchez sorprende a todos, incluso a sus más cercanos, y convoca elecciones generales. ¿Cuál crees tú que puede ser la razón fundamental, de entre las varias que sin duda han confluido? Bueno, en primer lugar, yo creo que la pérdida de territorios es superior a la que se esperan, sobre todo teniendo como consejero áulico al señor Tezano. Pero yo creo que es en la forma de ser de Pedro Sánchez, yo creo que es un intento a la desesperada y así lo consigue, de retomar la iniciativa política, es decir, convertir una derrota electoral en municipales con una decisión
que de todas formas va a tener descolocada a la oposición e incluso a su propio partido. Es decir, de esa forma él retoma la atención de los focos y donde no puede variar unos resultados electorales, lo que sí puede hacer es recuperar la iniciativa que, como tú sabes, en la guerra, en la política y en el amor, pues es lo primero que hay que procurar tener. Efectivamente. En la guerra decía yo ayer, cuando hice un largo editorial, criticando por algunas cosas al Partido Popular y al señor Feijóo, y por otras también a Vox, ¿por qué no decirlo? La vida y desde luego la política es como la guerra. Y esto es una plaza de primera, ¿eh? Esto no es una guerrita local con unas escaramuzas en las que se pueden perder vidas, pero no, esto es una guerra fratricida. Esto Pedro Sánchez, que tendrá muchas desventajas y muchos defectos, pero sí es una gran virtud. El ser un killer, el tener instinto, políticamente, entiéndaseme bien, políticamente asesino. Aquí o matas, Diego, o te matan. No estoy seguro de que el señor Feijóo esto todavía lo haya captado bien, con todo el respeto a sus 4 mayorías absolutas en el reino de los suevos. Pero Pedro Sánchez digo que lo entiende muy bien y va a ir a por todas. Invertía yo en cualquier caso, quizá demasiados minutos, podía haberlo hecho más corto en el campanazo previo, en mi editorial previo, en decir que a mí me parecía una disfunción, porque no recuerdo otro caso igual, en los 7 presidentes del gobierno anteriores, en los que un presidente del gobierno haya invertido tanto tiempo en entrevistas públicas en las últimas semanas, no tanto en pedir el voto, ni en explicar lo bien que lo ha hecho y lo que quiere hacer los 4 años que pretende, y por eso pide su reelección, sino en tratar de justificar su derrota. ¿Esto es una impresión mía? ¿Me he tomado algo, aparte de la Coca-Cola de media mañana? ¿Tú crees que Pedro Sánchez es consciente de que el 98% de las posibilidades juegan en su contra? ¿O tú crees que él guarda algunas en la manga, que conserva, que alberga esperanzas de ganar? Bueno, yo creo que una persona como él, las esperanzas de ganar no las pierde, puesto que ya antes de ser presidente del gobierno ya tuvo una experiencia en su propio partido que le echaron de secretario general por meter votos detrás de una cortina en una urna y después, bueno, se movió por toda España con varios de sus amigos y tal y consiguió volverse a ser nombrado secretario general y ganar unas elecciones. Entonces, yo creo que él esa experiencia y con su carácter, yo creo que le lleva a no dar nada por perdido. Sobre todo, si van pasando los días y se ve que en la oposición acude en su ayuda de forma inconsciente o no sé por qué, pues entonces, bueno, él va retomando fuerza. A propósito, me están titulando en la pantalla como es coronel de infantería. Yo soy coronel de infantería jubilado. Perdóname, es verdad, y ha sido un error propio de la precipitación. Marta, y además asumo yo como responsable del equipo, efectivamente, coronel de infantería retirado, que es lo que te hemos puesto en otras ocasiones. Te pido disculpas, uno es coronel, no efectivamente, pasa nada. y lo vas a seguir siendo hasta el no, final. Es únicamente para que no piensen los oyentes. Si me han echado el ejército. No, por Dios, efectivamente. Ha sido un error propio de la precipitación y asumo en primera persona como responsable del equipo el error. Coronel de infantería retirado, que además, joder, como si no hubiéramos hablado nunca en estos micrófonos y en estas cámaras, y siempre te rotulamos de igual forma. ¿Te parece verosímil, Diego, el escenario siguiente? Es decir, puede haber otra cosa por la mente de Pérez Castejón. Es decir, vale, estas ni aunque bajara, perdonen, no lo tome nadie como una irreverencia, ni aunque bajara la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes, o no sé, bueno, quien haya pasado por Garabandal alguna vez, parece que no es sencillo el tema de que yo sea reelegido. Y lo esté fiando todo, primero, a una aritmética que sea lo suficientemente endiablada para Núñez Feijóo como para que la legislatura, la que devenga del próximo 23 de julio, sea la que dé o la que para
como los montes un ratón, un gobierno débil para que Feijóo no termine la legislatura, para torpedear sus entendimientos con Vox o que los pactos con Vox sean lo más complejos y lo más complicados posibles y para volver al poder, pues no sé, en un año o en un año y medio. Leí hace unas horas, por ejemplo, en El Mundo de Hoy, pues ese frente secesionista y golpista catalán que se está aglutinando ya, preparándole las lanzas y preparándole la primera línea a Feijóo para cuando llegue en torno a asuntos como la lengua y a otras cuestiones. ¿Tú crees que podría haber pasado por su cabeza ese escenario? Vale, ahora me voy, porque me vais a echar, pero me vais a echar un ratito, que ya me pasó en el PSOE, y dentro de un año Feijóo va a ser historia. Bueno, de momento las circunstancias que están pasando en España, tal como yo las percibo, es que realmente Pedro Sánchez está consiguiendo una cosa muy importante, que es poner en evidencia el desacuerdo con la alternativa de gobierno. Es decir, cuando las encuestas no dan que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, el líder del Partido Popular no se cansa de repetir que es lo que quiere gobernar en solitario. O sea, bueno, pues digamos el análisis de gobernar o no en solitario, en todo caso tiene que venir después de recontar los votos y entonces ver si los españoles quieren que gobierne en solitario o no es así. Entonces, bueno, todo esto ha servido que en pequeños escenarios, como estamos viendo en Extremadura y quizá en Murcia y tal, pues en lo pequeño están siendo incapaces de ponerse de acuerdo de primeras dadas. En Extremadura le han dado en la presidencia de la Asamblea al Partido Socialista, que 48 horas antes, vamos, ni soñaba el poder tener de presidente de la Asamblea a un socialista. Entonces, como te decía antes, en la oposición, pues consciente o inconsciente, está trabajando en beneficio de Sánchez. ¿Por qué? Porque no se ve una alternativa clara. O sea, no puede ser que los que van eventualmente a formar un gobierno de coalición, digamos, se estén machacando dialécticamente de la forma que lo están haciendo. Entonces, yo creo que Sánchez, si la oposición no cambia el chip día a día, irá ganando espacio para aspirar quién sabe a qué. Porque es que ten en cuenta que antes de que se pongan las urnas, el señor Sánchez sabe que cuenta para su investidura, no digo para gobernar, pero para su investidura con 40. Cuenta con Podemos, cuenta con Bildu y cuenta con los grupos separatistas. Es decir, que antes de echar la primera papeleta a la urna, el señor Sánchez sabe que tiene gratis para gobernar 50 o 60 votos. ¿Te parece edificante el espectáculo que están dando? Te dejo a ti, te dejo la pregunta muy abierta aunque eres un hombre muy valiente y sin pelos en la lengua y desde luego nadie queda defraudado de que tú te mojes en tus respuestas ni en los juicios que haces, ¿no? Pero yo te la dejo así. ¿Te parece como mínimo poco edificante y por qué no decirlo bastante torpe el espectáculo que se está dando? Ni siquiera voy a personalizar, lo voy a dejar en que se está dando entre el Partido Popular y Vox en algunos territorios. Oye, en Valencia en 48 horas se acabó la presente historia y Carlos Mazón va a ser el presidente y habrá pues unas consejerías para los señores de Vox y tal. Después llega el pifostio de Extremadura, que ahora mañana digo otra cosa distinta a la que dije y tal. Y ahora, pues en Aragón y en Baleares, pues bueno, pues a lo mejor lo de la lengua no es tan importante, vamos a hacer virtud de la necesidad y no lo vamos a liar como en Extremadura. Es decir, que aunque Feijóo tuviera un número notable de escaños, aunque Vox tuviera, que los tendrá sin ninguna duda, porque tiene un suelo de hormigón armado, para aquellos que me acusan a veces de ser un poco crítico con Vox, nunca he escondido, yo siempre cuento lo que veo, a mí no me paga ningún partido político, y Vox tiene un suelo de hormigón armado, aunque tenga también un buen número de escaños, es que claro, es que luego tienen que entenderse, ¿tendrán la suficiente inteligencia política, Diego,
No digo ya el señor Feijóo y el señor Abascal, digo los equipos negociadores de ambas formaciones políticas llamadas a heredar con práctica seguridad el gobierno de España en las próximas semanas para entenderse o empezarán a perderse en si son galgos o podencos, que es una cosa muy de la derecha históricamente. Pues mira, tal como yo lo veo, es que están fracasando lamentablemente en territorios que no deberían ser problema si lo comparamos con la que se viene encima el 23 de julio. Claro. Entonces, esta situación, a quien, bajo mi punto de vista, le está dañando de una forma todavía no irreversible, pero lleva camino a ello, es al señor Feijóo y al señor Abascal. Es decir, porque todo esto, pues cualquier ciudadano puede pensar, bueno, ¿qué liderazgo de futuro gobierno es este de dos personas que son incapaces de, en un tema vital y determinante, poner firmes a la gente de su partido? O sea, yo es que realmente no lo llego a comprender el que esto esté pasando, a no ser que, digamos, entremos otra vez en una dinámica de partitocracia, lo que pasa que en este caso, pues de derecha en vez de izquierda. ¿Qué te parece si hablamos un poco de Marruecos, Diego? Que es un tema que tú conoces muy bien, pero desde la siguiente óptica, porque claro, el tiempo pasa y desde las primeras conversaciones que tú y yo tuvimos, pues va pasando el tiempo, se van moviendo los muñecos en la escena, como en el buen teatro, y pues eso, vamos quemando etapas. Vamos a presuponer, abandonamos ya el debate político, digamos, más pegado a la tierra, vamos a presuponer como escenario, como hipótesis de trabajo, que tú eres un maestro en eso, claro, por eso es a lo que te has dedicado toda la vida. Hay que elegir distintos... Bueno, pues elegimos este escenario. Feijóo de aquí a un mes es presidente del gobierno in pectore. Vale. Todo hace suponer, o cabría suponer, que una de sus primeras decisiones, algunas hay de orden económico, otras de orden legislativo, y desde luego en materia de política internacional, una de sus primeras decisiones tiene que ser a ratificar la última política del reino del gobierno de España, mejor dicho, de su sanchidad, porque esto ha sido algo personal con respecto a nuestros vecinos del sur, concretamente a Marruecos, o B, hacer tabula rasa de los dislates de Sánchez Castejón en el último año y medio y volver a la política que por otra parte era la política exterior del Reino de España en los últimos 42, 43 años. ¿Qué crees, por un lado, que hará Feijóo? ¿O en qué plazo? ¿Será gradual o lo hará de una manera, digamos, relativamente rápida? Y B, te pregunto, tú que conoces bien aquel patio trasero, ¿hay nerviosismo o podría haber nerviosismo en los círculos próximos al poder en Marruecos con respecto a esa posibilidad? ¿A un cambio de política exterior en España si varía el inquilino de la Moncloa? Yo creo que es indudable que sí que existe una cierta expectación ante las elecciones españolas por un motivo. Estamos hablando de que Marruecos es un país expansionista y por lo tanto su aspiración inmediata es ver ratificada que su invasión del Sáhara Occidental toma, como diría yo, visos de legitimidad internacional, cosa que desde luego está lejos de pasar porque las resoluciones de la ONU están en contra de esa visión digamos la vuelta de Ceuta y Melilla a ser, en vez de ciudades de soberanía española, volver al dominio de Marruecos. Entonces, claro, en todo este asunto, el tema grave para nosotros es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Bueno, en los últimos días se ha puesto en evidencia por varios medios de comunicación lo que desde tu programa dijimos hace varios meses, dije yo en concreto, que la carta esa no había sido escrita en Moncloa, que había sido escrita en Marruecos y que se la habían presentado a la firma. Entonces, claro, la decisión sobre Marruecos
del gobierno de Sánchez, o mejor dicho, de Pedro Sánchez, ha sido una decisión autocrática. Es decir, no ha contado ni con el Congreso de los Diputados, ni con su propio Consejo de Ministros, ni tampoco ha informado al rey de España como le obliga la Constitución. Correcto. Entonces, es una decisión autocrática. Entonces, vamos a ver. Esta decisión autocrática, como también dije, lo único que la hace plausible es que el presidente del gobierno esté bajo chantaje del sultán de Marruecos. Entonces, claro, el problema que tiene España es enorme, porque claro, no puedes tener al primer mandatario del país sujeto a otra potencia extranjera que tiene aparentemente información que a él le resulta de una enorme delicadeza. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, lo primero que el señor Feijóo, en el caso hipotético de ganar unas elecciones, es sacudirse desde la presidencia del gobierno esa sumisión a Marruecos. Sería una mala señal si lo primero que hace Feijóo al ganar las elecciones en su primer viaje oficial es irse a Marruecos, que ahí lo toman como un signo de sumisión, no de amistad. A que nunca ves a ningún primer ministro francés o a ningún presidente francés recién ganadas las elecciones viajar a Rabat. En todo caso es el que viaja a París. Y sin embargo en España se había aceptado esto como una tradición, incluso diplomática. Como una tradición perversa, en una tradición perversa que además ha estado inducida lamentablemente desde la Casa Real, porque se ha inducido eso desde la Casa Real para que el rey mantuviera una relación especial con el sultán de Marruecos, y hay una diferencia, que es que la política exterior de defensa y de seguridad, según la Constitución francesa, pertenece al presidente de la República. Según la Constitución española, esos ámbitos de competencia corresponden al presidente del Consejo de Ministros de España. Por lo tanto, no se puede identificar al rey de España con el presidente de Francia a la hora de mantener unas relaciones bilaterales con Marruecos. Porque si así lo haces, colocas inmediatamente al rey de España en un ámbito de negociación para el que no es competente, y colocas a nuestro primer ministro en una situación de inferioridad a hablar con el primer ministro marroquí, que no decide nada. Con lo cual, la capacidad de negociación de nuestro país con Marruecos se ve que baja un escalón, y encima el interlocutor válido de Sánchez es el que no debe ser. No sé si me explico. Perfectamente, pero te voy a centrar un poquito más y seguimos avanzando en el debate. Imagínate que no sé si la inteligencia artificial dentro de unos meses nos va a permitir esta y otras cuestiones, ninguna de ellas excesivamente, en fin, ¿a cuál más inquietante? Imagínate que tú ahora mismo pudieras transmutarte en Alberto Núñez Feijóo, que dentro de 26 días tiene notables posibilidades, no digo el 100%, pero tiene notables posibilidades de ser el presidente del gobierno in pectore, y después por plazos legales, súmenle ustedes otras 3-4 semanas, es decir, nos pondríamos en la última semana de agosto, presidente del gobierno, entre mediados y finales de agosto, a todos los efectos. Jurará o prometerá, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las labores del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, que también lo ha prometido Pedro Sánchez, y no sé si siempre el hombre lo habrá intentado, no lo estoy llamando nada, pero no sé si siempre lo habrá cumplido, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué es lo que tú harías o lo que tendría que hacer Feijóo nada más llegar para que variara esa percepción que Marruecos tiene ahora mismo de España como país sumiso, como país? Yo prefiero utilizar el calificativo, y hemos hablado tú y yo mucho acerca de este asunto, como país débil. Nos ven como un país débil. ¿Qué tiene que hacer Feijóo?
Sí, bueno, pues yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Sería la convocatoria de, de un pleno en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional, plantear el problema en toda su magnitud y a partir de ahí definir claramente la política española bilateral con Marruecos y evidentemente la vuelta a la legalidad internacional, que no es otra que reconocer las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara. Es decir, hacer que el Congreso de los Diputados recién elegido se moje en decir qué es la política exterior que se quiere. Y con arreglo a eso, después convocar un Consejo de Ministros en donde se articulara la decisión del Parlamento ejecutivamente en un tema tan grave. Yo creo que ese es el camino que haría cualquier persona con dos dedos de frente. ¿No? Dependerá mucho también a lo mejor de la persona a la que designe Feijóo como titular o como nuevo titular de la cartera de Exteriores. Esperaremos acontecimientos. Quiero preguntarte siquiera unos minutos, Diego, por Rusia. Cambio radicalmente de asunto contigo. ¿Qué ha pasado estos días en Rusia? Los que no somos expertos en geopolítica ni en inteligencia estamos un poco despistados. Esto ha sido un intento de golpe de Estado, ha sido, bueno, ya, pues bueno, los que no somos expertos en geopolítica, pero nos gusta la información, pues también esperábamos prácticamente desde el minuto cero, ya verás cómo esto, hombre, si triunfa, triunfa y ojalá Dios no lo quiera porque hubiera sido un baño de sangre, posibilidad real de una guerra civil en Rusia, o a lo mejor tú me dices que no lo ha habido nunca, ya verás cómo habrá medios prorrusos que probablemente la interpretación que traten de lanzar en su contrapropaganda, cada uno juega la suya, oye, pues es que esto todo ha sido, que no ha sido lo que parecía y que siempre ha estado controlado por Putin, esto refuerza a Putin, Diego, o por el contrario, evidencia que es mucho más débil de lo que pensábamos. Te dejo la pregunta ahí porque prefiero escucharte a ti antes que invertir más tiempo en seguir dándote posibilidades. ¿Qué ha ocurrido en Rusia en los últimos días? Mira, con la falta, ausencia de información que tenemos sobre esta movida, yo te diría para empezar que para entenderlo hay que empezar siendo ruso, cosa que ni tú ni yo somos. Es Entonces es difícil de entender semejante movida. Entonces, bueno, desde el punto de vista material, sí que Prigozhin, que es el jefe rebelde de los Wagner, ha obtenido una cosa que me parece importante, que es tenía sus fuerzas desplegadas ahí en el Donbass y bueno, pues con esta movida ha conseguido sacarlas de allí, digamos, sin ningún tipo de impedimento de carácter operativo o de ataque tanto de ucranianos como evidentemente de rusos. La marcha hacia Rostov de Prigozhin pues fue un paseo triunfal, quiero decir que no se le opuso nadie. Estando en Rostov, además el cuartel general del ejército ruso del sur, y entonces ante la explicación de que es un golpe de Estado, claro, yo lo primero que pensé es que un golpe de Estado que se da en el Donbass con 25.000 Wagner, lo que tiene que llegar es en poco tiempo a Moscú, entonces lógicamente tiene que haber unas fuerzas rusas que se opongan a ese movimiento y sobre todo tiene que haber una complicidad en Moscú ante ese golpe de Estado, porque es donde está el centro de decisiones. Para dar un golpe de Estado necesitas tomar los centros de decisión. Y entonces todo eso no se daba. Entonces después ves un Putin, ves a un presidente ruso que generalmente ante estas movidas contra el poder son, digamos, de respuesta inmediata y sobre todo eminentemente cruel e inmisericorde,
y entonces después de una amenaza de que van a pagar caro lo que han hecho y tal, resulta que después viene una amnistía general, Prigozhin se va a pasar el fin de semana, no sé si al Mar Negro o a Bielorrusia, pero no se sabe, y bueno, aquí paz y después gloria. Entonces, te lo decía al principio, para entender esta movida tienes que ser ruso. Ahora, a día de hoy, tal como yo lo percibo, pues que ha puesto en evidencia la debilidad política de Putin. Porque, digamos, Putin no es que haya dominado un golpe de Estado, porque los golpes de Estado siempre tienen un tira y afloja, es decir, no es que haya tenido la iniciativa durante 48 horas, es el general rebelde de los Wagner el que tiene la iniciativa, que no se sabe si va a llegar a Moscú, no se sabe si va a tirar hacia Kiev, no se sabe lo que va a hacer. Y entonces, bueno, pues Putin está ahí desaparecido. Entonces, después resulta que todos se ponen a comer polvorones de la estepa y todos están contentos. Bueno, pues ahora mismo no sabría yo decirte qué movida, qué objetivo tenía la movida esta, porque realmente el tener como objetivo el que los Wagner sean encuadrados en el ejército ruso, pues para eso no hace falta esas alforjas. Entonces, bueno, pues no lo sé, pero sí que ha dejado en evidencia la fragilidad, para mí, tal como yo lo veo, del gobierno ruso y de Putin en particular. No hace falta tener excesiva formación militar ni haber estudiado a Curcio Malaparte y otros clásicos para saber que una de las principales, si no la principal, el principal requisito para que se produzca una guerra civil es que el ejército se divida. No sabemos si era el caso. Hoy The New York Times empieza a dar nombres que, como no somos rusos, son irreproducibles, y lo digo con respeto, no es una ironía, de algún general del máximo nivel del ejército ruso que estaría con el rebelde o con el cabecilla o el responsable de estos llamados Wagner, ¿no? Se desliza ya algún nombre, es decir, pero claro, tampoco sé si esto es una suerte de intoxicación o propaganda interesada de la inteligencia norteamericana en grandes portaaviones mediáticos norteamericanos. A lo mejor es que tampoco Putin, pero claro, es lo que tú dices, Diego. Como no tenemos información, pues es un poco discutir de los cuernos de la luna, ¿no? Si el ejército ruso realmente es un bloque y todo el mundo responde, todos a una, a la autoridad de Vladimir Putin, o ya no tanto. Claro, porque ten en cuenta que vamos a ver, desde el principio Prigozhin lo que hace la petición es de que cesen al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército. Entonces, cuando todo se arregla y Prigozhin se va a Bielorrusia, dicen, y ya los rebeldes son perdonados, el ministro de Defensa en un acto oficial aparece curiosamente vestido de paisano. Pero bueno, pues sí. No sé, estos mensajes simbólicos que lanzan ahí como diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, pero sí que ha pasado. Bueno, pues yo te digo, como diría un sabio tibetano, ya se verá esto en las próximas semanas, las consecuencias que tiene, si es que tiene alguna consecuencia, porque ha sido sencillamente un intento de Putin en una movida de estas de desplazar la atención de la opinión pública internacional desde la contraofensiva ucraniana a lo que está pasando dentro de Rusia, y entonces que el tema de los ataques a ucranianos pues pierdan protagonismo, porque no hay duda de que estamos en una guerra fundamentalmente psicológica, y en donde se busca realmente el impacto sobre la opinión pública. Porque yo, impacto de carácter operativo o logístico con la movida de Prigozhin, sinceramente no lo veo. No parece haberse visto. Penúltima, que no la última, penúltima pregunta, mi coronel. Bueno,
como tú bien dices y como dicen nuestros buenos amigos italianos, que será, será. Que no es lo que tenga que ser, será. Que será, será. Va a abandonar, volvemos a España, y ya estamos cerrando el círculo completo. Sí, como todo parece indicar, va a haber un cambio de poder y además no me gusta el término, me parece de periodistas cutres adjetivar y además de una forma tan ramplona esto del tsunami político y tal. Bueno, si hay un corrimiento de tierras, con perdón, si hay realmente un cambio radical de escenario político y por tanto un cambio de gobierno y de aritmética parlamentaria sustancial, como todo parece indicar, no al 100%, pero sí en un porcentaje elevado de posibilidades a partir del próximo 23-24 de julio. ¿Van a abandonar de buen grado estos tipos el poder? Pues, digamos, la extrema izquierda, vamos, me estoy refiriendo a Podemos, ya han dicho que no. Entonces, no sé si cambiarán de opinión. Pero ante un cambio de gobierno el día 23 de julio, yo lo que te diría, Eurico, es que lo esencial para mí es recuperar el Estado de Derecho, recuperar la independencia del Poder Judicial, recuperar la convivencia entre españoles. O sea, aquí en España cabemos todos y todo el mundo tiene derecho a tener su ideología. Lo que no es buen camino es lanzarnos por la exclusión política hacia los demás. Entonces, ojalá, si hay ese cambio de gobierno, el señor Feijóo tenga, digamos, una agenda orientada en ese camino. Porque si tiene una agenda como la que tuvo su antecesor Rajoy en su mayoría absoluta, pues apaga y vámonos. Habrá que ir pensando a irse a Portugal. Bueno, yo hace años que, y sobre todo en los últimos 15 meses, ya me conoces bien y sabes que lo vengo diciendo, medio en broma, medio en serio, ¿eh? Lo de buscar un apartamento en Cascais, en Sintra, que estos días están ahí todos los grandes capitostes económicos del mundo mundial, o si no en el Algarve, hombre, en la playita, que nos dé el sol. Última pregunta, Diego, y te despido. Tiene mucho que ver con la anterior, con la penúltima que te he hecho. ¿Cabría la posibilidad, llegado ese momento, cuando Sánchez y el partido sanchista, que no socialista ya, no sé si obrero y no sé si español o exespañol, sean historia, y Sánchez sea historia, cabría la posibilidad de pedir responsabilidades a quienes nos han malgobernado estos últimos 4 años y medio por todo el mal que han causado, en algunos casos por acción, en otros por omisión y en no una parte menor de los mismos por negligencia culpable? Bueno, yo creo que efectivamente sí hay que exigir las responsabilidades, pero ya estás viendo lo que ha pasado con Griñán, o sea, tiene Ya. su condena y bueno, pues hay la connivencia con jueces, fiscales y audiencias que resulta que le aplazan porque tiene un cáncer de próstata la entrada en prisión en 5 años y entonces yo desde aquí lo que pido es que a todos los encarcelados hoy en España que tienen un cáncer de próstata o de cualquier otro tipo, que los pongan en la calle inmediatamente. Don Diego Camacho, coronel de infantería retirado, que usted nunca defrauda, que nunca defraudas, Diego, que para mí siempre es un honor el recibirte en Periodista Digital y, como siempre digo, nos vamos a ver dentro de unos días porque nos gusta mucho comentar la actualidad y vernos en privado a mi amigo Diego Camacho y a un servidor de ustedes. Y mientras tanto, a la orden de usía, mi coronel. Muchísimas gracias por haberme acompañado este rato largo en Periodista Digital. Un abrazo, Eurico, y mucha suerte. Mucha suerte, gracias Diego Camacho. Gracias también a todos vosotros. En teniendo, como dirían en mi tierra, en teniendo un invitado como Diego Camacho en la retaguardia, en no necesitando nada más. Esperemos que no os haya defraudado la entrevista. Gracias y hasta mañana.